adoradores en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Ando buscando una generación dispuesta a luchar sin descansar. Pero inmediatamente el Señor me volvió a acordar de esto increíble que vamos a ver. Si muchos de ustedes vieron en las redes, hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama el Día D. Para aquellos que les gusta la historia a nivel militar, a nivel de historia mundial también, ya se van a dar un poco la idea de lo que vamos a hablar. Y es que el Día D, en el ámbito histórico, el 6 de junio de 1944, tuvo lugar la mayor invasión anfibia de la historia. Soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha para desembarcar en las playas de Normandía, es decir, Francia. Este evento fue el principio del fin de la ocupación nazi y marcó la liberación. Escuchen muy bien, ¿qué es lo que marcó? La liberación de Europa. La operación, conocida como Operación Overlord, consistió en cruzar el Canal de la Mancha para ingresar a Francia, que en ese momento estaba ocupada por Alemania. Participaron más de 156,000 soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, apoyados por 7,000 barcos y 11,000 aviones. Imagínense usted, tremendo recurso lo que se estaba juntando. El asalto principal se dividió en 5 zonas de la costa de Normanda, con nombres claves como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La playa de Omaha fue la que registró mayor cantidad de bajas. Cuando hablamos de eso, registró mayor cantidad de muertos. Pero ¿qué eso con nosotros? ¿Qué eso con nuestra fe? ¿Qué hay de vinculación o asociación con esa historia? Nosotros también tuvimos un día D. Historiadores sitúan la fecha de la crucifixión el día 14 del mes de Nisan, del calendario judío, coincidiendo algunos teólogos e historiadores con el 3 de abril del año 33. El 14 de Nisan, ¿qué es el 14 de Nisan? Se marca como el día de la preparación de la Pascua o Pesaj. Muchos de ustedes, si recuerdan, la cena que tuvimos aquí, la conmemoración y todo lo que se realizó. Se sacrificaba, y esto es una de las cosas importantes, se sacrificaba el cordero pascual, cuya cena se consumía al anochecer. ¿Cuántos recuerdan eso de la famosa cena del Señor o la última cena? Famosamente nombrada así. Pero lo que realmente estaba sucediendo ahí es que el mismísimo Maestro también estaba conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que se estaba conmemorando, que históricamente se cambió a la cena del Señor o a la última cena. Cosa curiosa que me parece, porque por ahí algo para matar ratones también se llama la última cena. Según el calendario bíblico hebreo, el día comienza al atardecer. Por lo tanto, el sacrificio y preparación del cordero se prepara el 14 para dar el comienzo de la festividad el día 15. Pero ahora bien, ¿qué es lo que la muerte del Maestro reveló de cada uno de sus seguidores? Y vamos a irle dando forma al asunto. La Biblia no detalla de forma individual qué es lo que sucedió con cada uno de los discípulos, pero sí podemos ver marcado, muy marcada en la historia bíblica de 4 personajes. Los 11 discípulos tras la muerte de Jesús se describieron como un grupo unido,
muy unido, pero ¿sabe cómo? En el dolor, en el miedo y la confusión. Al ver a su maestro muerto, los discípulos experimentaron un colapso emocional y espiritual, ya que esperaban que Jesús fuera el Mesías, el que había de venir. No alguien que muriera de la forma más espantosa, más humillante. Y para allá vamos. Para los discípulos, ver a su máximo líder muerto en una cruz no solo fue una tragedia personal, fue la destrucción absoluta de su realidad, de su fe y su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se sintieron como, bueno, fuimos engañados y perdimos 3 años de nuestras vidas. Los discípulos habían abandonado sus trabajos, barcos, familia, reputación para seguir en aquel que creían que había de venir. Es más, la Biblia registra que Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, hemos encontrado, está confirmando, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a reconocer, lo llevó frente a Jesús. Otra de las cosas que estaban pensando los discípulos, Jesús, al verlo morir en esa cruz, dijeron, Jesús está maldito por Dios, y eso lo podemos ver en Deuteronomio 21, del 22 al 23. Si me acompañan, por favor. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí o no que tenían toda la razón los discípulos de pensar de esa manera? Que ese maestro que siguieron por 3 años, primero se sintieron engañados, estafados, dejaron mucho tiempo, dejaron su familia, dejaron negocio, dejaron creencia, dejaron absolutamente todo para creer en alguien que al final murió de la manera más indigna. Estaba maldito. Nosotros somos los siguientes. ¿Qué significaba esto para los discípulos? Obviamente, dijeron, bueno, si así terminó el líder, la cabeza, ¿cómo vamos a terminar los seguidores, lo que andamos detrás de él? Y dice que se encerraron con 10 llaves, con 3 candados y a saber. ¿Por qué? Porque había una orden de caza contra todo lo que oliera, dijera o manifestara el nombre de Jesús. Pensaban que en cualquier momento los soldados romanos tirarían de la puerta para arrestarlos y crucificarlos igualmente como su líder. La pérdida total de esperanza también era otro de los sentimientos, otro de los pensamientos que estaban arraigados en ese momento de la crucifixión del Maestro. ¿Y por qué lo decimos así? Porque el texto bíblico de Lucas describe a la perfección el estado mental de los discípulos en el famoso relato de los 2 caminantes. ¿Se acuerdan la historia de Emaús? Cuando Jesús resucitado, al que aún no reconocen, les pregunta, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Como el maestro haciéndose que no sabía lo que sucedía. Ellos responden con profunda tristeza. Nosotros esperábamos, escuche bien esta palabra, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y eso lo podemos ver en Lucas 24, 21. Ese uso de tiempo pasado, esperábamos. Definitivamente estaban frustrados. Con tremenda tristeza. La esperanza estaba completamente muerta.
aniquilada, enterrada. Vamos a ver entonces ahora estos 4 personajes que a mí me llamó poderosamente la atención. Y vamos a empezar con Pedro. Pedro, al negar al maestro en aquel momento y al verle a los ojos directamente, dentro de su ser, en su alma se impregnó la culpa y el reproche a sí mismo. Tras negar a Jesús 3 veces ante la crucifixión, Pedro cargaba con una culpa devastadora, una culpa que lo consumía. Lo consumió prácticamente esas 3 noches. Pasó de la autoconfianza al llanto amargo, y eso lo podemos ver en Mateo 26:75, sumido en la vergüenza de haber abandonado a su maestro. ¿Y por qué de la autoconfianza? Ustedes saben cómo era Pedro. Era el primero en responder, era el primero en pensar, era el primero en accionar. Vemos ese Pedro que se manifestaba de esa manera cuando caminó a la par del maestro. Juan, famosamente llamado el discípulo amado, registró un dolor y una responsabilidad muy grande. Fue el único discípulo registrado al pie de la cruz, y eso lo podemos ver en Juan 19:26 al 27. Su sentir fue un dolor tan profundo, pero también silencioso, asumiendo también en ese instante la responsabilidad de cuidar a la madre de Jesús. Cuando le dijo, cuídala, en pocas palabras. Tomás, que mucho se habla y mucho se cuenta acerca de este discípulo tan escepticista y con desolación. La muerte de Jesús lo golpeó de tal manera que se aisló del grupo y se negó a creer en cualquier posibilidad de esperanza. ¿Por qué? Porque así tradujo su dolor. Su dolor se tradujo en una necesidad ciega de pruebas reales. Demuéstrenme ustedes que dijeron, según ustedes que vieron al maestro resucitado, denme evidencia. Porque yo Tomás, yo no voy a volver a creer, no voy a volver a ir detrás de alguien que terminó maldito en un madero. Yo no voy a seguir nuevamente a una persona que se dice ser el Mesías y que sale con tremenda cosa. Yo no voy a creer en alguien que se hace llamar el Mesías, en alguien en que puse toda mi confianza, en alguien que creí a ciegas completamente, para que luego me salga con una torta. No. Ahora, primero van a hacer las evidencias, muchachos, y después voy a creer. Y eso lo podemos ver en Juan 20:25. Y el famoso y último, Judas Iscariote. Remordimiento intolerable. Aunque ya no formaba parte del grupo, el texto bíblico detalla que al ver a Jesús condenado a muerte, lo invadió la culpa por su traición. Intentó devolver el dinero y al no poder enmendar su error, cayó en la desesperación absoluta y tomó de su vida. Eso lo podemos ver en Mateo 27, del 3 al 5. El día D no solo es el desembarco de Normandía que marcó la historia de libertad de un continente, sino que también en nuestras vidas marca momentos decisivos, un antes y un después. El instante en que enfrentas tus propios retos,
mis retos o tomas una decisión que cambia el destino completamente de tu vida. El concepto del día D se originó en la jerga militar refiriéndose al día exacto en que una operación crucial y transformadora debe comenzar en nuestras vidas cotidianas. Absolutamente, yo y cada uno de ustedes y de los que nos están viendo y de los que nos van a observar, de quienes van a mirar este video, han tenido un día D. ¿Cuáles son esos días D? Dice que marca absolutamente tu vida, un antes y un después. Para Bianca fue un miércoles donde yo me encontraba en una profunda depresión, ansiedad, tristeza, melancolía, y que me llama mucho la atención lo que significa melancolía. ¿Saben qué significa? Significa bilis negra. Y qué increíble que la bilis está ligado a nuestro órgano del hígado. Porque el hígado emocionalmente registra la tristeza, la ira, aquellas cosas que nos vuelven impotentes. Y así estaba Bianca, sumergida en tristeza por todas las decisiones, por todos los fracasos, por todos los traumas. Y ese momento prácticamente estaba viviendo mi posparto, tenía aproximadamente como 3 meses. Cuando una noche concebí en mis pensamientos el pensamiento y la situación más devastadora que una persona puede tener con una criatura. En ese entonces Fernandito tenía como 3 meses de vida. Yo recuerdo que él estaba en su cama, en su cunita, y empezaron a venir a mi vida pensamientos de tristeza. Mira lo que perdiste, mira que esto, un reproche y un sentir tan negativo, tan destructivo, que llegué a pensar y a concebir con quitarle la vida a Fernandito de 3 meses y luego seguía yo. Ese fue mi día D. ¿Por qué? Porque ya tiempo atrás, con muchos traumas, con mucha historia, con muchas cosas, al final pensé que esta vida no valía nada y que esta misma vida me había quitado todo. Me había quitado mis sueños, me había quitado absolutamente toda o cualquier tipo de esperanza. Y ese momento que iba a ser lo que iba a ser, precisamente y justamente en ese momento pude escuchar una voz que me dijo, aquí estoy. Nunca, pero absolutamente nunca, mis amados, voy a olvidar esa voz que resonó en todo mi ser, en mis oídos, en todo ese cuarto donde yo estaba. Ese fue mi día D. Yo estuve completamente convencida que el Señor me había visitado. Yo estaba completamente convencida que el Señor me estaba dando una esperanza de vida. Prácticamente me estaba diciendo, Bianca, no lo hagas, porque hay mucho que vas a hacer. Vas a ser de bendición para otras personas. Y precisamente esto que te ha ocurrido, más la suma de todas las cosas que te han ocurrido, van a ser un propósito. Yo voy a transformar cada trauma, cada cosa, cada adversidad que has tenido. Precisamente ese va a ser tu día de un antes y un después. Y mis amados, después de ese día que quise aniquilar a Fernandito, yo estoy todavía. Y ustedes me preguntarán, Fernandito tiene 22 años. Ustedes pueden preguntar, si ven que alguna vez toda esa frase de si has caído, Yo he tenido mis momentos difíciles,
mis momentos de adversidad. Y créame que yo en muchas ocasiones hay situaciones en las que el Señor, tanto por nuestras decisiones como por algo que quiere enseñarnos el Señor, hemos estado en situaciones difíciles. Y yo le he dicho al Señor, Señor, no lo acepto, no me gusta y no lo quiero hacer. Esa han sido mis respuestas al Señor. Pero estoy convencida que usted tiene algún propósito. No lo entiendo, no me gusta, me duele. Pero sé que usted está, porque yo he creído en esa voz que escuché. Y aunque esto no lo entienda, que ahorita estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, no lo entiendo, no lo acepto, no lo quiero, Señor. Yo sé que usted está detrás de todo esto y que tiene un propósito, porque nunca tu sufrimiento no va a tener un propósito. Ninguna de las situaciones difíciles que puedas estar pasando, no le estás pasando porque sí. Tiene un propósito. Y muchas veces ese día va a transformar totalmente tu vida, un antes y un después. Nuestros propios días todos enfrentamos desafíos profesionales. El día que inicias un nuevo negocio, renuncias a un empleo para seguir tu sueño o enfrentas una situación crucial donde necesitas tomar decisiones personales, el momento de mudarte a una ciudad, formar a una familia o tomar decisiones que redefinan tu destino. Pruebas de resiliencia, instantes inesperados donde debes sobreponerte a una pérdida o superar una adversidad, probando tu fuerza interior. Muchos de nosotros hemos pasado por duelos, por pérdidas, y a veces es muy humano tener ese apego con esas personas o con esas situaciones o con esos lugares. Es muy normal. Pero Efesios 3:20 a mí me enseña, y es uno de los versículos que yo me lo digiero, me lo como, me lo repito, me lo digo, me lo declaro y lo creo, que dice que aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender, según el poder que opera en cada uno de nosotros, no en el poder que opera en el Señor, porque el Señor ya lo dio absolutamente todo. En la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo, consumado es, todo está entregado. Ustedes tienen la bendición a sus manos. Yo he quitado, como dice en Colosenses 2:14, que el acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra, que el Señor, dice, la clavó en la cruz del Calvario y la exhibió públicamente. ¿Para qué? Para declarar. Porque el Señor ahí lo que estaba comprando era nuestra libertad. Lo que el Señor estaba clavando en la cruz del Calvario era nuestra libertad. Y ese es nuestro día de un antes y un después. Condiciones de adicción. Y la adicción proviene del latín addictio, derivado del verbo addicere, que significa asignar, adjudicar o entregar. En la antigua Roma, esto era una persona que se convertía en esclavo de su acreedor por no poder pagar su deuda. Por ello, etimológicamente, un adicto es alguien entregado o sometido a su amo. Ahora bien, muchos de nosotros, cuando hablamos de adicciones, inmediatamente nos vamos al alcohol, a la droga y cualquier otro tipo de sustancia, porque esas cosas las vemos, pero hay adicciones que no las vemos.
Hay personas adictas a la amargura y no se ven. Hay personas adictas a la tristeza y no las vemos. Hay gente adicta a su mal temperamento o a su mal carácter. Eso no lo vemos. Adicción, aquí está, es cualquier cosa que usted se pone como corona. Inmediatamente, cuando yo redacté eso, yo dije, Señor, el primer mandamiento. ¿Y qué es lo que dice? Yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de tierra de Egipto, tierra de esclavitud. Yo soy Adonai, tu Elohim. Y Adonai significa tu Señor. Y Elohim significa tu juez supremo. Y juez supremo es quien corona, quien gobierna tu vida. Significa que si yo estoy adicto a la amargura, adicto a los malos pensamientos, adicto al mal temperamento, a la tristeza, a la glotonería y todas las cosas que enseña el apóstol en Gálatas, que hablamos y lo podemos resumir como las obras de la carne. Todo eso que puede estar gobernando su vida le está quitando el lugar al Señor, porque todo aquello que usted se somete, usted es esclavo de eso que usted se somete. Así que no solo hablemos de alcohol, no solo hablemos de sustancias, también hablemos de aquellas cosas que no las vemos. Porque es fácil, mis amados, señalar al borracho, a la drogadicta, a la prostituta. Pero al que es gobernado por el chisme nadie lo mira. Y es adicto al chisme, a la destrucción, escarnecedores. En estado de celado, de ser escarnecedor, de tirar juicio, de no darle la oportunidad a las personas, de no tener empatía con las personas. Porque a veces es fácil, mis amados, tener prejuicio de aquello en que nosotros no tenemos debilidad. Es muy fácil. Bianca lo ha hecho. De decir, ay, pero aquella, ¿por qué no lo hace? Porque no es mi debilidad. No es mi debilidad. Y es fácil hablar acerca de algo en lo que yo soy fuerte y aquella persona no lo es. Pero para lo que aquella persona es difícil, para vos es fácil. La misma dice que no podemos juzgar. Bianca, y entonces la gente que anda por aquí, por allá, el apóstol enseña cuál es el protocolo para llevar a cabo y hablar con ese tipo de personas. Y dice que uno tiene que hablar con ellas para exhortarlas. No está, mis amados, ni en Salvador, ni en mi persona que estamos acá funcionando como pastores. No está en mí andar detrás de ustedes ni ponerles sensores donde andan, qué piensan, cómo hablan. No está en mí. En esta comunidad lo que enseñamos es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Salvador y yo lo que hacemos aquí es tanto para nosotros como darles herramientas que ustedes lleven a cabo y lo puedan ejercer con la palabra, a la luz de la palabra siempre. No está en nosotros venirlo y que para que ustedes cambien, atacarlos desde aquí y decirles miserables, pecadores, pero si todos sabemos que somos pecadores, ¿qué nuevo es eso? No hay nada. Incluso al impío podemos ir a decirle y gritarle, pecadores, ellos ya lo saben. Decir, que decirle, Cristo te ama y hay esperanza para tu vida. Compartir verdaderamente las buenas nuevas, porque estamos llamados para levantar, para edificar, porque quien destruye, quien escarnece,
Ya hay un personaje encargado de ese trabajo. Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. ¿Y por qué nosotros andamos haciendo el trabajo del enemigo? No es nuestro trabajo convencer de pecado a nadie. Dice que ese es trabajo puramente del Espíritu Santo. Yo aquí me puedo matar, me puedo desangrar, diciéndole a ustedes cambien y posiblemente ustedes no cambien, les gusta su vida. No estoy aquí para convencer a nadie. Simplemente estoy aquí para revelar el plan perfecto del Señor. Muchos nos dicen, ay, es que somos débiles, todos somos débiles y todos somos pecadores, entendámoslo de una vez. Yo tengo debilidades también y desde que me levanto yo le digo al Señor, si no me sujeto, Padre, yo me atraco conmigo primero y me atraco con todo el mundo también. Si yo no me sujeto, yo no puedo sujetar a nadie. Si yo no tengo dominio propio, yo no voy a poder hablarle a nadie. Y rompo la regla que enseñó el maestro que dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Y les voy a revelar algo con ese versículo. La palabra no dice con toda tu fuerza, en singular, no. Dice con todas tus fuerzas. Está hablando en plural. ¿Y cuál será eso? Nuestro amado pastor aquí lo ha dicho muchas veces. Nosotros tenemos dos inclinaciones. Tenemos dos inclinaciones. ¿Estamos claros de eso, sí o no? Sí, ¿verdad? Dos inclinaciones. Entonces cuando el Señor dice, me amarás con todas tus fuerzas, hay quienes esconden esa inclinación negativa. Y se lo digo por testimonio, porque a veces en algún momento sentía vergüenza de las cosas, de esa inclinación, pero el Señor dice, yo te hice. Y esas dos cosas, lo que tienes que aprender es equilibrarlas. Y en eso consiste la belleza de los opuestos. Porque para este plano terrenal que nosotros vivimos, no podemos andar como una caricatura que se llama Poliana. Que todo es lindo, que todo... No. Dice la palabra que tenemos que andar mansito como la paloma, pero sagaces como la serpiente. Es un equilibrio entre una cosa y la otra. Para este plano terrenal no nos podemos hacer los dundos. Tenemos que tener perspicacia, tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder ver, para poder entender las maquinaciones del enemigo también. Porque usted no puede entrar en muchas cosas si usted no tiene discernimiento de espíritu. La mayor operación anfibia de la historia no se ganó solo en las playas de Normandía, sino meses antes en las salas de mapas angloamericanas. Esto mismo ocurrió en el famoso pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan 16, 25, 33, donde Jesús está con sus discípulos. Y vamos ahí, Juan 16, 25, 33. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Nos vamos al 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
yo he vencido al mundo. De esta manera, la palabra del Señor nos dice que somos más que vencedores en Romanos 8, 36, 39. Sin importar las dificultades, pruebas o adversidades, los creyentes obtienen una victoria total y absoluta en el amor y la restauración de Cristo Jesús. El Señor nos declara en su palabra: son más que guerrera, Arely. Son más que luchadora, Esther. No. Dice firmemente, son más que vencedores. Y cuando habla de vencedores, porque el Señor ya te dio la victoria en la cruz del Calvario, ¿qué más queremos? Ya está. Consumado es, dijo el maestro. A pesar de todas estas cosas que vivimos, el Señor nos invita a seguir sosteniéndonos en sus promesas, porque Él nos acompaña. Dice la palabra que Él pasó por todas las cosas que nosotros pasamos. ¿Y cómo no nos va a entender el maestro si en carne propia vivió lo que nosotros vivimos a diario también? Así es que no pensemos ni estemos con esa cosa, la melancolía, que el Señor no me entiende, que el Señor no me ama. Si estás viva todavía, criaturita del Señor, es porque el Señor tiene fe. La fe más grande que usted haya experimentado. Cada día que usted abre sus ojos, su espíritu está devolviendo a su cuerpo y el Señor le está dando la oportunidad de hacer algo diferente en ese día. Como dice su palabra, este es el día que ha hecho el Señor, el aquí y el ahora. Usted no tiene otro día más. Lo que pasó ayer ya pasó. Lo que comió ayer ya lo hizo. Las dificultades que hubo ayer ya pasaron. Las malas decisiones fueron ayer. Usted no puede esperar el futuro. Mañana no sabemos. ¿Cuál es el día que toca? Este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mire qué tremendo, como a mí me parece increíble. Yo le digo al Señor, siempre al maestro, cuando leo su historia, yo siempre le digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque Él dice que desarma el miedo físico con paz y cercanía. Su primera frase que le dijo a sus discípulos fue, paz. Inmediatamente sus discípulos recordaron todas las cosas que el maestro les enseñó. Es más, y quiero que quedemos claros con una promesa negativa por parte del Señor. ¿Cómo es eso, Bianca? Una promesa negativa por parte del Señor. Lo acabamos de leer. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicciones. Si algo que vamos a tener seguridad es que vamos a tener aflicciones en el mundo. Pero dijo el Señor, confiad porque yo he vencido al mundo, he vencido la muerte, ni la muerte pudo detenerme. Entonces a cada uno de ustedes la dificultad, la adversidad, lo malo, yo lo voy a convertir en un propósito, un antes y un después. Ese va a ser tu día de libertad, día de salvación, día de sanidad, día de liberación. Ya estamos claros y aceptemos esa promesa negativa por parte del Señor. Vamos a tener dificultades, pero así como viene la adversidad, así como viene la prueba, dice la palabra, y no miente, así también vendrá la respuesta, que aunque yo camine, aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, mi corazón no va a temer, mis pensamientos no se van a mover. ¿Por qué? Porque Él es el que me da fuerza, me levanta, me da fuerzas como la del búfalo para seguir confiando, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque me duela. Pero yo sé quién está detrás de la película. Y yo confío. Bianca ha tenido sus adversidades, sí. Y yo he tenido que seguir.
Y créame que después que pasó lo de Fernandito, venía muchas veces, vino a mi vida. Ay, ¿te acordás aquella vez? Mira lo que querías hacerle a Fernando. Claro que sí vinieron. Claro que sí vino eso, pero yo le dije, Señor me ha perdonado, yo soy una nueva criatura y Bianca va a seguir caminando y voy a seguir caminando, y aunque venga la adversidad, aunque venga el dolor, Bianca seguirá caminando como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque su vara y su callado han sostenido. Eso es lo único que me ha sostenido. Su vara y su callado me han infundido aliento, fuerza hasta el día de hoy. Yo he tenido mis dificultades y hay gente que a veces me dice, ay Bianca, ¿vos por qué no sabes? ¿Vos por qué no has pasado dolor? Claro que sí he pasado por dolor. Fui abusada por un amigo de mi papá. En 6º grado me di cuenta que era huérfana. Muchos dolores he pasado, traiciones. Con exnovios también tuve sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Y qué quieren entonces? Como le dije a una persona, es que vos no sabes mi dolor, mi esto, mi lo, que yo soy aquí, que yo soy allá, que yo soy débil. ¿Y que acaso aquí es competencia de dolor? A ver quién sufre más, entonces tiene más que para hacer más cosas destructivas. No se trata de eso. Se trata de confiar. Yo confío en lo que el Señor ya hizo en su palabra. Él dice que me hace libre, 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 y sus promesas son mías para siempre. Y aunque caiga, dice la palabra, aunque caiga el justo 7 veces, 8, el Señor lo va a levantar. Usted puede caerse, sí, pero lo que no tiene derecho es a quedarse ahí entortado. Porque somos débiles, sí. Así le dijo el apóstol, ay, Señor, quítame esto. No, le dice, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Y la debilidad no necesariamente es pecado. Son en aquellas cosas que nos hacen peso en nuestra vida. No necesariamente pecado, pero nos hacen resistencia, Y con esto finalizo. Pedro fue sometido, sacudido. El mismo maestro le dijo, Pedro, te van a poner a prueba. Y yo he rogado al Padre que tu fe se mantenga. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que estás pasando es para moldear tu carácter. Lo que hoy estás viendo como debilidad será tu fortaleza. Porque Bianca, después que intentó quitarle la vida a una criaturita, imagínense ustedes, eso es lo más, eso es lo más perverso que puede existir, de que alguien tenga esos pensamientos. Pero precisamente esa debilidad, ese momento, el Señor lo puso para que yo lo recordara, y no como, ay, para hacerme llorar, para hacerme culpable. No, es para que viera su misericordia. Y eso, mis amados, me ha sostenido hasta el día de hoy. Y a Pedro le dijeron, pero todo lo que estás pasando, Pedro, va a ser para que luego vengas a confirmar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque antes era un Pedro sin carácter, bocón, el que contestaba primero, pero después podemos ver las cartas, cómo ese hombre se ponía en las plazas con carácter, con firmeza, porque aquel que se ha encontrado con el Mesías, aquel que se ha encontrado con Cristo, no puede volver a ser el mismo. Podemos tener dificultad, podemos tener adversidad, pero sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra fe, que es en Cristo Jesús, como siguiendo al blanco, dice la palabra, porque Él es poderoso, porque el poderoso va delante de nosotros como poderoso gigante. Y después el Señor, en la resurrección, le dijo a Pedro, de todos los que vimos, solo voy a agarrar a Pedro. Pedro, le dice,
el Señor preparó, dice, un tipo de desayuno, brasa a la orilla del mar. Y miren qué tremendo el Señor lo que hace. El Señor sabía que lo había negado, pero no le dijo, vení vos, traidor, vení vos, el que me negó. No. Me dijo, Pedro. Y después le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero me amas. Bianca, ¿me amas? Señor, usted sabe que lo amo, aunque he tenido toda esta historia. Apacienta mis ovejas. A diferencia del enemigo, el enemigo te llama por tu debilidad, más sabiendo tu nombre. Pero el Señor, conociendo tu debilidad, te llama por tu nombre, confirmándote la paternidad, como lo describía en la semana pasada el amado. La paternidad, cómo nos marca, mis amados, cómo marca nuestra identidad. Porque nuestra identidad es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es lo que la palabra dice. Que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos hijos del mismísimo Creador y portamos sus 4 letras sagradas en nuestro cuerpo, en nuestro ADN y en nuestro espíritu, por la gracia del Señor. Amén.